Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico del libro de los Proverbios. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos el don del Espíritu Santo, que venga y nos asista y abra nuestro corazón y nuestro espíritu al poder de la Santa Palabra, que te venga a nosotros como sobre María y nos abre el corazón para entender tu mensaje y para poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy tenemos el capítulo 6 del libro de los Proverbios. Como les decía, es un libro muy interesante porque nos habla de temas que para nosotros como hermenéutica también son totalmente actuales. Capítulo anterior hablamos del adulterio y hoy vamos a hablar de no prestar dinero. Imagínense ustedes qué temas tan interesantes nos presenta este libro, lo cual no quiere decir que el ser humano, como siempre les repito continuamente, es exactamente el mismo desde su creación hasta el final. Vamos a ver versículo del 1 al 2 del capítulo 6 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Hijo mío, si saliste fiador de tu prójimo, si estrechaste la mano de un extraño, si te has enredado con las palabras de tus labios, si quedaste atrapados por los dichos de tu boca. Salomón advierte a su hijo que no debe garantizar las deudas de los demás, ya fuera un amigo o un extraño. Esta era la promesa de pagar las deudas del amigo o desconocido si no pagaban. Aquí en Estados Unidos esto se llama consignment. No sé cómo se llamará, cómo se dirá en español. Es el que firma, una persona que no tiene validez solvente para un préstamo, para comprar una casa, y esta persona firma, es cofirmante de la persona que compra, haciéndose responsable de que si la persona no puede pagar la deuda, él la va a pagar. Les dice Salomón a su hijo, y le digo yo a ustedes ahora, no lo hagan. Esto no era realmente como prestar dinero a alguien, ni siquiera como garantizar un préstamo, como les acabo de decir a ustedes. En el Nuevo Testamento, San Pablo, vemos aceptando responsabilidades pasadas de Onésimo. Eso lo vemos en Filemón 18 y 19, pero eran deudas pasadas, no eran deudas futuras a contraer. Si uno se compromete a favor de otro, tú le quitas la carga a esa persona y te la pones tú. Hermano, eso es bien complicado cuando entran las exigencias de la ley y todo este tipo de trámites legales. Esto yo lo he vivido continuamente, no en mi vida personal, gracias a Dios no me ha pasado, pero sí lo he visto en otras personas que afirman el cosigner de otra persona. La persona olímpicamente deja de pagar el carro, la casa, lo que fuera, y la persona se queda con esa carga encima. Inclusive hasta con familiares muchas veces sucede. Pues también esto sucedía en la época de Salomón. Mira qué interesante. Vamos a ver qué sigue diciendo del 3 al 5. Dice así: haz lo siguiente, hijo mío, para escapar, pues caíste en manos de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No concedas sueño a tus ojos, ni sopor a tu mirada. Escapa como la cierva de la mano, como el pájaro de la mano del acero. Vete donde la hormiga, perezoso,
Observa su conducta y hazte sabio. Salomón le aconseja a su hijo que si se hacía responsable de la deuda de otra persona, debería, es lo que quiere decir de forma un poco rara que nos presenta la Biblia, debería hacer todo lo posible por liberarse de ella. Inclusive le dice que debería humillarse y suplicar porque lo liberen de esta promesa. En el Medio Oriente esta promesa se hacía con no es como ahora que firmamos contratos, era apretarse la mano, un choque de mano, y eso era más sagrado que un contrato firmado con un abogado hoy en día. Y aún sigue siendo en el Medio Oriente este tipo de cerrar un negocio. De ahí viene en nuestra cultura moderna que cuando uno cierra un negocio pues se da la mano con el vendedor, en este caso de carro, de lo que sea. Le dice que haga cualquier cosa para escapar de esa persona que lo llama un cazador. Salomón trató de comunicar la urgencia que su hijo debía tener para escapar de las responsabilidades, de las deudas de los demás. De Proverbios 27:1 más adelante va a decir: convertirse en fiador es una locura porque la garantía hace promesa para el futuro que no se puede controlar. Miren qué interesante el libro de los Proverbios. Aunque no tenemos información sobre las leyes de Israel en esa época, sobre ser fiador de alguien, la confiscación de bienes del hogar, inclusive sí sabemos que se podía vender al fiador como esclavo para pagar la deuda. Eran cosas comunes por no hacer el pago. Miren ustedes qué serio era esto. Primero era con la persona, pero si la persona, como dice aquí, no sabe el futuro, muere, lo que sea, caía sobre la persona que firmó, y esa persona, en el último de los casos, cuando vieran que vendían todo y no podía cumplir con todas las deudas, podía ser vendido como esclavo. Por supuesto, iba a ser liberado en el próximo jubileo, pero tendría que esperar bastantes años si llegaba vivo a ese jubileo. Vamos a ver el versículo 6 al 8 que dice así: vete donde la hormiga, perezoso, observa su conducta y hazte sabio. Ella no tiene jefe, guardián, ni quien le mande. Prepara en verano su sustento, almacena su comida en tiempo de siega. Salomón le habló sabiduría, dice para la persona que es perezosa. Esencialmente el hombre o la mujer perezosa, que se mete en deuda que sabe que no puede pagar. Esta persona perezosa le pone, por ejemplo, como seguimos con las fábulas hasta hoy de lo mismo, a la hormiga, que es un insecto proverbial, igual que la abeja, que hace un trabajo duro. Especialmente la hormiga que guarda durante todo el tiempo que lo puede hacer para cuando llega el invierno que no puede salir. El libro de Proverbios habla mucho sobre el valor del trabajo duro y por buenas razones. La diferencia entre el éxito y el fracaso, entre los posibles decepcionados o cumplidos. ¿Qué cosa es? El trabajo duro. Si la persona trabaja dura o no trabaja duramente. Cristo nos usa mucho ese lenguaje. Cristo nos envía a la escuela de las aves del cielo, de los lirios del campo, para aprender sobre la providencia divina. Eso lo vemos en San Mateo 6, del 25 al 29. También de la golondrina y de muchos animales, para enseñarnos a conocer las estaciones y no dejar pasar oportunidades. También Jeremías 8:7 nos habla de esto. Y pone este ejemplo de la hormiga, que la hormiga es sabia y es digna de ser imitada porque trabaja mucho sin que nadie le tenga que pedir que trabaje. Como dice aquí, no tiene gobernador, no tiene un capataz o alguien. O sea, es por iniciativa que trabaja por
por el instinto de sobrevivencia de su futuro que no lo deja en manos de otra. La ética de la diligencia, queridos hermanos, el valor y el adiestramiento de la diligencia, de ser diligente, nace desde adentro. No tiene necesariamente que ser impuesta por un supervisor o por un gobernante. Una persona que es consciente sabe sus obligaciones y sabe que como ciudadano, como amigo, como ser humano integral, tiene que cumplirlas. El mismo Aristóteles, sabio griego, también afirmó que las hormigas trabajan sin gobernantes para dirigirlas. Es algo interesante. Los etnólogos modernos han descubierto una organización social perfecta entre las hormigas, de cómo tienen que trabajar. Pero esto no implica que haya jerarquía de mando. Cada cual sabe por naturaleza qué es lo que tiene que hacer. Eso es una forma práctica de la mentalidad del Medio Oriente, del Oriente cercano, de utilizar, como hacía el Señor con las parábolas, cosas que vemos que alrededor de nosotros, de la naturaleza. Porque vemos cómo la naturaleza, que trabaja por instinto, es ordenada, es sabia, sabe lo que tiene que hacer. Nosotros, que somos imagen de Dios, que somos superiores, por eso al resto de la naturaleza, el pecado ha dañado ese instinto natural que tienen los demás animales. Lo ha dañado y lo ha desviado. Esa fue la consecuencia desde el primer día. Eso lo que quiere decir que Adán se vio desnudo, que lo había perdido todo, hasta muchas veces la conciencia de ser fiel a uno mismo. Vamos a ver el versículo del 9 al 11, que dice así: ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Cuando te levantas de tu sueño, un poco de dormir, un poco de sopor, otro poco de cruzar los brazos para reposar. Y llegará como un vagabundo tu propia miseria, y como un hombre armado tu indigencia. Salomón le pidió a Holgazán que explicara sus caminos. Por eso que le dice: explícame, ¿quién eres tú? ¿Quieres dormir? ¿Cuánto tiempo tú quieres dormir? Hay tiempo para dormir, hay tiempo para vivir y hay trabajo por hacer. Básicamente aquí lo que habla ahora es del perezoso. El perezoso, a ellos va a dirigir la audiencia que va dirigida esta enseñanza, pero también la lista, y deja saber a su hijo que él puede caer en esta pereza, y está siendo advertido a través del castigo que puede caer sobre una persona perezosa, y por eso le hace preguntas que son para que él las piense, no para que las responda. Yo muchas veces hago este tipo de preguntas, que son preguntas para hacer pensar, y generalmente la gente me contesta las preguntas, y ya yo no pongo títulos de temas como preguntas, porque la gente no lee el tema y me contesta la pregunta. Digo, pero si esto está para que ustedes lo consideren. Son preguntas teóricas para que tú razones el tema que se está dando. Son preguntas que te interpelan a ti, no que se espera respuesta de ella. Por esa pregunta: ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Obviamente toda persona necesita dormir. El consejo de Salomón no es que no debemos dormir, sino que no se debe dormir excesivamente. Salomón ahora imagina perezoso diciendo: un poco de sueño y un poco de dormitar. Eso se vuelve su vida. Ahora duermo y después estoy como que me duermo y no me duermo, en esa, podemos decir, en ser perezoso, en no tener deseos de hacer nada. No estás dormido, pero al mismo tiempo prácticamente estás inerme, no puedes hacer nada. Y le llama la atención: tienes que trabajar más. En Proverbios 20:13 nos va a decir que el sueño es la característica que define al perezoso.
Pero para mucha gente, queridos hermanos, el amor al sueño es una forma de escape, es una forma negativa de enfrentar el mundo. Y también en eso pues tenemos que tener conciencia. Hay veces si lo mismo demasiado no estamos tratando de evadir el mundo, y me lo pregunto yo mismo, yo soy totalmente sincero, a mí me encanta dormir. No quiere decir que sea perezoso, pero me encanta dormir. Él también le dice aquí en contraste que es dulce el sueño de una persona que trabaja. Persona que se cansa trabajando, pues definitivamente es posible que el cansancio lo haga dormir mucho mejor. Eso lo vamos a ver en Eclesiastés 5:12. Pero hay un sueño narcótico del perezoso que anhela dormir para escapar de soluciones o para escapar de la misma vida que lleva. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Dice Salomón: el hombre perezoso encontrará la pobreza y la necesidad de él se va a apoderar rápidamente. Y aquí lo dice un poco que al perezoso le gusta postergar las cosas. Siempre lo voy a hacer más tarde, o lo voy a pensar para hacerlo más tarde. Tenemos que pensar las cosas, no podemos actuar a la ligera. Tenemos que sopesar lo que vamos a hacer. Pero muchas veces ese de postergar y postergar y postergar las cosas es una forma de ser perezoso. Y créame, cuando las cosas se postergan demasiado, se terminan no haciendo. Porque eso yo lo he notado en mí mismo. Eso no comienza que de hoy para mañana comienzas a postergar las cosas. Yo me di cuenta a tiempo. A veces, qué sé yo ponía un libro aquí y no lo quitaba de ese lugar. Y algunas veces ese libro sin ninguna razón estaba 4 días puesto en el counter de la cocina. Porque siempre decía, más tarde lo quito. Hasta cuando ya me di cuenta yo dije, aquí hay algo raro. Entonces me empecé a fijar en no postergar nada, porque uno empieza por esa sencillez. Dejo estas cosas aquí y después las muevo. Y eso va en incremento. Y en incremento, cuando terminas, tienes un gran problema, que no sé cómo se dice en español, pero en inglés dice hoarders, que son la gente que acumulan y llenan la casa a tal punto que no pueden prácticamente ni caminar por el medio de la casa. Y se convierte en una enfermedad. Por eso es muy importante, como aquí nos dice este capítulo de Proverbios, no hacer una costumbre de postergar o posponer las cosas. Lo que mucho se piensa no se hace. Hay que pensar, por supuesto, y saber cuándo ya es momento de tomar una determinación. ¿Quién te lo dice? Te lo he dicho durante que empezamos el libro. El discernimiento. Tienes que tener el discernimiento de pensar y saber que ese pensar tiene que tener un tiempo determinado y justo para tomar una decisión. Pero no postergarla por siempre. Al menos 14 proverbios se relacionan con la ociosidad, que hay quien dice que es la madre de todos los vicios. Y sobre todo nos habla que al final de la ociosidad está la pobreza. No son las riquezas de las que carece la persona perezosa. Es comida, es la necesidad de la vida. No es que el perezoso no quiere tener riqueza, no, es que llega un momento que vas a necesitar lo esencial. Vamos a ver el versículo 12 al 15, que dice así: el hombre perverso, el varón malicioso, anda con boca retorcida, guiña los ojos, escarba con los pies, señala con los dedos, en su corazón hay falsedad, maquina la maldad, a cada momento siembra discordia. Por eso de improviso llegará su ruina, de repente será destrozado sin remedio. Salomón pasó de la idea del hombre perezoso al hombre inútil
y al hombre malvado. Fíjate cómo empieza la cosa. Perezoso, la pereza te convierte en un inútil y más tarde el inútil te convierte en un malvado. Estas características pecaminosas entre sí están casi siempre relacionadas. Por eso es que los países deben tener ayuda social. Es imprescindible tener ayuda social. Pero los países, los gobiernos tienen que vigilar porque hay personas que se hacen adictas a la ayuda social. Y esas personas que se hacen adictas a la ayuda social dejan de trabajar para seguir ganando los beneficios de la ayuda social y terminan nunca trabajando. Y ahí es cuando vemos todos estos barrios marginales que se suman, por lo menos estoy hablando desde la experiencia mía aquí en Estados Unidos. Sinceramente yo no puedo hablar por las experiencias de otros países, es posible que hay otros factores de marginalidad, como la pobreza persistente por culpa de los gobernantes o de clases sociales. Estoy hablando de esta realidad que puede ser también la de algunos de ustedes. Una persona, por lo menos en este caso y también en Europa, que sucede, que se acostumbra a la ayuda del gobierno, termina siendo una persona perezosa. Una persona perezosa que deja de trabajar para recibir. Y esa, como le sobra tiempo, pues entonces muchas veces el tiempo que le sobra no lo usa en hacer trabajos de beneficencia, en ayudar a personas, de llevar comidas a personas, en ayudar en la sociedad a algo voluntario que haga falta. No, generalmente esas personas que tienen esta vida de ocio terminan metiéndose en problemas ilegales, en problemas con la justicia. Desafortunadamente el mal es muy contagioso y vemos aquí en este país muchos barrios que la ayuda social ha sido una verdadera desgracia. Ha destruido comunidades enteras, comunidades que en los años 1950, que he visto las estadísticas, eran comunidades de orden, de personas altamente respetables, donde la familia era el centro de esas comunidades. Y vemos que después, en los años 60, que comenzó esta extremada ayuda social, han terminado barrios peligrosísimos hasta para los que viven allí, que no se puede entrar. Barrios de una violencia impresionante. También te parece que ha sido hecho a propósito para exterminar esos barrios, exceso de ayuda. Por eso, por supuesto que uno se queda sin trabajo y necesita la ayuda social, pero no podemos caer en hacer de eso un modo de vida, porque dejamos de producir. Y no solo que dejemos de producir, es que vamos a terminar hundiéndonos en un hueco. Entonces ahí vienen los políticos y abusan de las personas que viven de esa ayuda social, porque les dice, si votas por alguien que puede mejorar la situación, te va a quitar las ayudas. Por eso muchas veces he estado preocupado que en la comunidad latina de este país suceda eso. Ya ha pasado en otras comunidades, ha pasado casi, la han destruido. Y nosotros en la comunidad latina de Estados Unidos tenemos que estar muy atentos de que eso no suceda. Que todas las personas que vienen a este país y los países de Hispanoamérica y del Caribe vengan a producir y vengan a trabajar, a no vivir en la ociosidad. No sé, espero que a nadie le moleste esto, pero lo estoy viendo desde mi propia perspectiva. Estoy viendo los peligros que implica cuando una ociosidad es oficial o cuando se hace una costumbre del ser ocioso. También en esto que le digo, el hombre perezoso se convierte en inútil, el hombre inútil muchas veces termina siendo un malvado que se mete en problemas. Una de las características de la forma de vida personal inútil y perversa es la perversidad de la boca. El que tiene una perversidad en la boca principalmente tiene una idea corrupta. Más de lo que podemos pensar como perversión moral. Todo lo tiene aquí. Y todo lo que dice no es directo, no es honesto y es correcto. Por eso una persona que ha llegado a esa vida de pereza que lo conlleva a contraer deuda y se busca un fiador, muchas veces no se puede creer en lo que está diciendo.
Y lo dice que aquí que el hombre inútil y malvado muestra su carácter deshonesto y torcido. Como decía algo que yo leí el otro día, tú quieres más nunca ver una persona, préstale algo. Mejor regálaselo. Préstale dinero a una persona, pues es la última vez en tu vida que la vas a ver. Por supuesto que no estoy generalizando, son chistes que se hacen, pero que dentro de esos chistes muchas veces tienen una gran cantidad de sentido común. Vamos a ver el capítulo 16 a 19, que es muy interesante. Dice así: 6 cosas hay que detesta el Señor, y 7 son las que abomina su alma: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derramen sangre inocente, corazón que maquina planes maliciosos, pies presurosos para correr al mal, testigos falsos que profieren mentiras y sembrador de discordia entre hermanos. Uy, querido hermano, esto es para hacer un retiro espiritual de tres días. Varias veces en el libro de Proverbios, Salomón usa esta expresión para dar una lista. Aquí está la lista de cosas que el Señor odia. Son cosas no solo que odia, que es porque el odio no existe, es una forma de hablar humana para poder entender a Dios, porque en Dios no hay odio, pero lo ponemos de esa forma para poder entender a alguien que no entendemos. Que a cosas diremos que son abominación a su alma. ¿Por qué son abominación? Porque son pecados, porque conllevan al mal. Dice muy claro, una lista tremenda. Una vez yo la di una por una. Ojos altivos, la gente que te mira por encima, que se cree superior a los demás. Eso dice que el Señor lo detesta. Lengua mentirosa, personas que solo abran la boca para mentir. Manos que derraman sangre inocente, el asesinato, la vida es de Dios y nadie la puede quitar. Un corazón que maquina pensamientos inicuos, esa persona que siempre está pensando cómo hacer el mal. Pudiéramos decir, pies presurosos para correr al mal. Esto es lo que quiere decir, hermano, que hay personas, yo las conozco también, que tienen una habilidad tremenda para caer en el mal. Es como precisamente como dice aquí, como si corriera continuamente, como si sus pies corrieran hacia el mal, que los atraen, que tienen una facilidad extrema para ponerse hasta aquí en el mal. Eso lo abomina el Señor. Un testigo falso abomina el Señor. Y sobre todo, una de las cosas que más abomina el Señor es el que siembra discordia entre hermanos. Queridos hermanos, que parezca que no, todos estos pecados están relacionados con algo que hacemos en o a través de nuestro cuerpo. Es algo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Es como recordar lo que Pablo escribió en Romanos acerca de presentar las partes de nuestro cuerpo a Dios para obra de justicia y no para obra de pecado. Les recomiendo leer Romanos 6:13, que es el consejo evangélico que nos da San Pablo. Esta colección de pecados también se centra en cómo tratamos a los demás. Debemos honrar a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Sin embargo, el Señor también se preocupa de cómo tratamos a los demás. Nuestra medida de lo dijo Cristo el Señor. Nuestra medida de cómo amamos a Dios es la medida cómo mostramos que amamos a los otros. Todo esto que hemos visto, ojos altivos, mirete de arriba, todo esto que hemos visto son pecados graves contra los otros. Y te repito, dice que el Señor los abomina. No solo los aborrece, los abomina. Quiere decir que se horroriza de ellos. Sobre todo, repito y repetiré,
la discordia entre hermanos. El que la siembra es el resultado de la suma de los otros pecados, de mirar por encima, de pensar, quererte mejor que los demás. Todo lo que hemos enumerado, todo eso se reagrupa y termina siendo sembrar discordia. Y esta es una de las cosas que el Señor más odia. El que perturba la paz de la familia, que perturba la paz de una comunidad, el que perturba la paz del Estado, el que perturba la paz de la familia, no solo ya de la familia inmediata, de la familia parroquial, de la familia del grupo al cual tú perteneces. Hay personas que se dedican a envenenar grupos, queridos hermanos. Y si tú eres alguno de ellos, te lo voy a decir, el Señor te abomina. Te abomina grandemente. Y el día que el Señor te pida cuenta, tú la vas a tener que rendir. Porque sembrar discordia en la familia, en la iglesia, en todos lados, pero sobre todo en la familia y en la iglesia, y en el trabajo ni hablar, porque eso muchas veces tiene que ver con la envidia. Eres abominación para el Señor. Mueres desde la lengua antes de sembrar la discordia en tu familia o en un grupo de la iglesia. Y es más, personalmente te voy a decir algo, porque yo lo he hecho en mi grupo. Si yo veo que una persona en mi grupo está sembrando discordia y lo compruebo, no porque me lo dijeron, cuando yo he tenido la certeza, que han sido muy pocas veces de esto, yo le he dicho, la llamada a la persona y digo, mira, por favor, no vengas más. Por esto y por esto. Ya, se acabó. Así es como tenemos que actuar delante del Señor. Porque también somos responsables de los que hacen esto y no tomamos medidas. Vamos a ver 20 y 24. Dice así: guarda, hijo mío, el precepto de tu padre. No abandones la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, cíñelo a tu cuello. Te guiarán en tu caminar, cuando estés acostado, velarán por ti. Y te harán pensar cuando te despiertes. Porque el mandamiento es una antorcha, la ley una luz y un camino de vida, las amonestaciones de la instrucción. Salomón tenía en mente posiblemente la instrucción del Señor cuando decía que los mandamientos de Dios se lo amarraran en la mano. Por eso también se lo dice, que no, la figura paterna es la figura de Dios Padre en la creación. Por eso es que Salomón le dice, esta palabra que te la estoy dando, amárratelas también, no te la olvides de ella, apréndetelas. Y vuelve al mismo concepto que hemos visto, que es el libro de los Proverbios. Proverbios presenta la palabra de Dios como una persona que ayuda de muchas maneras, como una guía. Te va a llevar por donde el Señor quiere que nosotros caminemos. Como un guardián, te va a mantener, no solo te va a guiar, porque nos puede guiar y podemos perdernos, te va a mantener. Y va a ser también un compañero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a hablar. Así que esta palabra de Dios que nos dice Salomón en Proverbios es un guía, un guardián, un compañero. El Señor nos revela su voluntad a través de la santa palabra, y sobre todo en la nueva alianza, a través del sermón del monte, de todas las enseñanzas de Jesús. Hay un salmo, el Salmo 119, que el 105, que a mí me encanta. Para mí esas palabras son fantásticas, que dice: lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies. Yo no he visto de las cosas más hermosas que esas. Cuando tú caminas con la palabra de Dios, es como si llevaras la lámpara delante y vas viendo el camino. Ahora, queridos hermanos, que hay personas que llevan la lámpara atrás. Hay personas que llevan la lámpara atrás. Y como decía un sabio,
un sabio muy antiguo, el que tiene la lámpara atrás, solamente echa para adelante sombras. Mira qué diferencia. La palabra de Dios es lámpara a tus pies. Te va a enseñar por dónde caminar. Te va a enseñar a evitar los baches para que no te caigas. Te va a enseñar el camino para que no te pierdas. Ahora, si la palabra de Dios, la lámpara, está atrás, lo único que va a haber delante de ti es la sombra que tú mismo proyectas, que es oscuridad, porque está carente de la sabiduría de Dios. Para mí eso es, grábense los Salmos 119, 105. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Y Salomón vuelve a decirlo, igual que en el capítulo anterior, es donde está una de las primeras cosas que tiene que hacer. Luego, ¿por qué lo repite continuamente? Porque él lo vivió, es su experiencia. Las mujeres extranjeras con quien Salomón contrajo nupcia o lo que fuera, que trajo por Israel, trajeron la idolatría de esos pueblos. Y junto con sus dioses trajeron el comportamiento inmoral que eran los cultos a esos dioses y corrompieron al pueblo de Israel. Ese es el punto. No es que la mujer sea inferior ni nada, es que la mujer es muy persuasiva. El Señor le ha dado ese don, tan persuasiva desde el principio. Y estas mujeres extranjeras lo que querían era, podemos decir, catequizar a sus hijos en la religión que ellas traían y que consideraban que era la buena, pero que era totalmente contraria a la palabra de Dios. Y ellos habían jurado ser fiel a la palabra de su Dios, no era un Dios extranjero. Bueno, el versículo del 25 al 29, y dice: no desees en tu corazón su belleza, ni te dejes cautivar por sus miradas. La ramera se conforma con una holgaza de pan, pero la que tiene marido va a la casa de quien quiere. ¿Se puede llevar al fuego en el regazo sin que se prenda la ropa? ¿Se puede caminar sobre brasas sin quemarte los pies? Pues lo mismo el que se acerca a la mujer del prójimo, no quedará indemne quien la toca. Salomón sigue hablando de la hora, no, siempre lo dice, no es tanto un ataque a la prostitución como al adulterio, porque la ley, a pesar que la prostitución no era aceptada ni muy bien vista en Israel, por lo que hemos explicado en el capítulo anterior, el adulterio es un pecado de muerte. Mata la relación entre la unión que Dios hizo perfecta entre el hombre y la mujer, porque el hombre sin la mujer están incompletos, no pueden engendrar imagen de Dios. Ya se lo explicamos ampliamente la semana pasada. El adulterio profana esa unión, profana la familia y tiene consecuencias extremadamente negativas. En los tiempos de Salomón, no sé por qué motivo Israel fue apartándose gradualmente, posiblemente por las influencias de las mujeres extranjeras en la corte, porque si la parte de arriba del país está podrida, hermano, las clases restantes, ya sea la clase alta, la media y la baja, van a adoptar lo que se está haciendo en las clases superiores. Como hoy en día se adopta lo que presenta la televisión, que pudiéramos decir que es una especie de casta de clase superior, porque ahora quien impone la degradación a todos los niveles son los medios de comunicación. Ya no solo, claro que tenemos ejemplos escandalosos como los de Hollywood y como todas esas cosas que son una verdadera asquerosidad, pero ya no es una clase específica, porque ya una persona pobre puede ser tan escandalosa en la forma de vestir y en la forma de hablar como una persona rica. Hoy en día en eso sí llegó una verdadera igualdad. Y sobre todo, como decía Segunda de Reyes 9:3, él dice, como dijimos desde que estamos estudiando Génesis, el pecado comienza por ver, por la vista. La palabra entra por el oír, el pecado entra por la vista,
El pecado primero de Eva fue mirar la manzana, pero mirarla con la valoración de sus ojos, no con lo que Dios le había dicho. Cuando Eva mira la fruta, dice que vio que era buena, en contraposición a lo que habían acordado con Dios. Y todo empezó de ahí. Y aquí le dice que no se acerque a las rameras, porque si se acerca a las rameras, su belleza lo va a cautivar. Por eso le dice, como decimos nosotros, no juegues con fuego. Más adelante va a haber un proverbio que dice, el que ama el peligro perece en él. Y después que el hombre frecuenta a las prostitutas, no es muy difícil que una mujer casada caiga en el influjo del hombre, el hombre caiga en el influjo de esta mujer, sabiendo que lo que le espera, según la ley de Israel, es pena de muerte. El Señor le está hablando de una forma tan clara, tan, podríamos decir, moderna al hombre, de una forma que hoy en día la psicología la usa y lo usamos todavía como consejo. Ahora el versículo 30 al 35. No se desprecia al ladrón aunque robe para saciarse cuando tiene hambre. Si es sorprendido, restituirá el séptuplo. Tendrá que dar todos los bienes de su casa. Quien adultera con una mujer carece de inteligencia. Quien lo hace se pierde a sí mismo. Encontrará golpes infames y no se borrará su afrenta, porque los celos encienden al marido y no tendrá clemencia el día de la venganza. No aceptará compensación alguna, ni se aplacará aunque multipliques tus sobornos. Salomón consideró cómo podemos de alguna manera que se puede por lo menos disculpar a un ladrón que roba para sobrevivir. Pero aunque disculpemos al ladrón que roba para sobrevivir, la justicia le va a caer encima. Si lo agarran. Y con esa época le pedían que restituyera el séptuplo de lo que robó. Y si no, lo vendían como esclavo. Es decir, se multiplicaban las penas. Y Salomón vuelve a caer: cometer adulterio no es solo pecado contra los demás, es un pecado contra Dios y contra tu propia alma, contra tu propio cuerpo. Lo dice 1 Corintios 6, 18 al 19. Solemos pensar que la pena por inmoralidad sexual se produce si el pecado se conoce. Más que vergüenza, aunque ya se perdió hasta esa vergüenza. Pero la sabiduría de Dios te dice que aunque no se sepa, eso te destruye por dentro. El rey David era un estratega brillante en el campo de batalla y un gobernador profundamente sabio en el trono. Pero perdió el sentido común cuando miró la esposa de su vecino, a Betsabé, y la codició, como dice el 2 de Samuel 12. Tenemos que tener cuidado, como dice aquí, de no destruirnos a nosotros mismos. Él está hablando en esa cultura, y en la de hoy también las personas que tienen honor, que ese tipo. Fíjense que te roban el carro no es tan importante como que te roben la mujer o el hombre. Porque es que el carro es una propiedad que viene y va, pero ya la mujer o el hombre que están unidos en matrimonio se sienten, no que es una propiedad uno del otro, que son uno. Es como si te arrancaran algo de ti mismo. Por eso es que provoca el doble de cólera, aparte de la traición, que es algo que muchas veces no se puede reconstruir. El Señor es muy claro a través de Salomón en este libro, nos previene contra ser cautelosos. Inclusive es un consejo de experiencia que yo les voy a dar. Ustedes tenemos muchas veces que ser cautelosos cuando hacemos
la caridad. Tenemos que hacer la caridad, pero el Señor nos ha llamado también a no ser tontos. Una de las cosas que yo he aprendido en este largo camino, y esto ya lo aprendí a finales de los años 80, entonces hace años de eso, aprendí a nunca dar dinero en problemas de caridad. No darlo. Y te voy a explicar por qué. En la comunidad que yo estuve por 20 años, era una comunidad que estaba en un barrio de gente rica. Muchos de los que íbamos, sobre todo a la misa en español en esa época, no éramos ricos, si acaso clase media en el buen sentido de la palabra, porque veníamos de otros lugares. Íbamos a la iglesia porque la iglesia nos gustaba y porque formamos una comunidad muy hermosa ahí de diferentes lugares, porque la iglesia, como estaba en un barrio rico, no tenía mucho vecindario, eran muchos espacios verdes y árboles que había, o sea que no era un lugar muy populoso. Y la gente venía de otros lugares cercanos que no eran ese barrio, pero la gente imaginaba que todos los que íbamos ahí éramos gente rica. Iba mucha gente a pedir dinero. Y nunca se me olvida una vez una señora que vino que tenía 5 niños y el más chico tenía hernia. Por eso que me acuerdo, el más pequeño de meses de nacido tenía hernia. Y nos dijo que tenía una situación extremadamente grave, porque el esposo lo había abandonado, tenía los 5 niños y le habían cortado la luz, la electricidad. Y siempre nosotros le dijimos, yo y otro amigo mío, que ya está con el Señor lo llamó muy pronto, le dijimos, danos la dirección que vamos, dijimos, no vaya a hacer que nos quieran agarrar de tontos, que nos agarraron. Y dijimos, danos la dirección que mañana nosotros vamos allá. Y al otro día nos aparecimos la dirección, efectivamente, ahí estaba la mujer con los niños en una casa que evidentemente no tenía electricidad, todo el mundo sudando. Y dijimos, bueno, es verdad, ¿cuánto debe? Y nos dijo, nunca se nos olvida, que me lo dijo que debía $180, que en esa época era mucho dinero, porque yo dije, pero esta no paga la electricidad hace un año, porque era mucho dinero. Pero bueno, viendo el caso que era un niño enfermo con hernia, otros 4 muchachos pequeños, le hicimos un cheque y de nuestro dinero le dejamos el cheque. Le dijimos, mira, vete a la iglesia tal, una iglesia que estaba relativamente cerca, pregunta por el padre tal, que es amigo mío. Ellos tienen allí un lugar donde dan comida a las personas, donde inclusive hay una cantidad tremenda de ropa prácticamente nueva, que tú te la dan gratis, la ropa que tú necesites. Y tiene también esta organización de San Vicente que recoge el dinero y ayuda aquí en Estados Unidos muchísimo a las personas con necesidad. Me consta, vete allí de parte mía, de Fran Morera, explícale tu situación, que ellos seguro que te van a ayudar. Le dimos el dinero y nos fuimos. No supe más de ella. Y como al mes, llamo a este cura amigo mío y le digo, padre fulano, tal señora, le dije el nombre, que todavía me acuerdo, no lo digo, pero me acuerdo perfectamente. Le dije, fulana de tal, fue por allá de parte mía. Y él me dijo, no, esta persona no ha venido por aquí. Y yo le dije, qué raro, porque ella tiene una gran necesidad y pertenece a su parroquia. Su nombre es tal. Le vuelvo a decir, no, por lo menos conmigo no ha hablado. Le voy a preguntar a la secretaria, vino y me dijo, no. Y yo digo, es una persona que tiene una necesidad para que la visiten, padre. Tiene 5 niños y el más chico no tiene hernia y le han cortado la luz. Y me dice, no, pero esa no se llama así, esa es fulanita de tal, otro nombre. Digo yo, ¿cómo es? Dice, sí, nosotros le pagamos ya la luz, le pagamos recibo de la luz. O sea que había ido con otro nombre a esa parroquia, le habían vuelto a dar el dinero y por supuesto más nunca yo la vi. Eso y otra cosa que nos pasó es muy larga de explicar. También aprendí que no. ¿Qué tú necesitas? Dame el recibo de la corriente, dame el recibo de la electricidad y yo la voy a pagar.
¿No tienes comida? Yo te voy a llevar una factura. Toma la factura. Pero porque tenemos que tener caridad, pero tampoco debemos ser tontos. Y hay muchos sinvergüenzas que nos toman a nosotros por la caridad, por el mandato de Jesús, nos toman de tontos. Y también con eso es un equilibrio. Eso te lo da el discernimiento. Tenemos que aprender, como dice aquí, a no ser, sobre todo, fiador de una persona que no conoce, porque si se ha metido en ese lío, ¿quién te asegura a ti que va a hacer exactamente lo mismo contigo? O sea que esta es la sabiduría que nos da el libro de los Proverbios, no lo he inventado yo. Y por lo menos, por lo que veo, este problema es más viejo que el hambre. Así que lo sufrió Salomón, lo sufrimos nosotros y lo sufrirán las generaciones venideras. Con esto terminamos. Les recuerdo que ya estamos casi cerrando la peregrinación a Tierra Santa con el padre Olivera Rabasi y con mi hermano Santiago Alarcón. Si alguno todavía es posible que podamos conseguir un espacio, toda la información está en está en Peregrinaciones, estoy trocado hoy, está en peregrinacionessiloe.com, Peregrinaciones Siloe, con las dos S en medio. Ahí si vas hasta la foto nuestra, entras ahí, le das abajo, abre un cintillo que dice precio, lo que incluye, lo que no incluye. Todavía es posible que 2 semanas más tengamos algunos puestos disponibles todavía. Solamente me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.